¿crees que debería de cambiar el aspecto de la nota y solo centrarse en la observación de lo que va a ser un próximo docente? Bueno, la pregunta es profunda, porque nosotros tenemos datos, efectivamente, que demuestran que no hay mucha relación entre el éxito escolar y el éxito en la vida. Yo puedo reconocer que la vida ha sido muy generosa conmigo, a pesar de ser un mal alumno. Bueno, sí, esto es un tema importante, hay que discutir qué significa evaluación escolar. Pero igualmente me parece interesante que en una sociedad se considere que una profesión esté conectada con los mejores. Esto era un poco la idea que estaba abajo. Y creo que los mejores se encuentran y se reconocen más observando atentamente cómo se portan con los niños que midiendo los resultados escolares, las notas escolares. Estoy de acuerdo. Pero, claro que pensando siempre, tenemos en cuenta que la escuela a la cual nos referimos se considera la mejor del mundo. Es posible que, espero que en esta escuela, la diferencia entre el éxito escolar y el éxito en la vida sea menos fuerte. De toda manera, yo creo que sí, que es lo primero es averiguar y controlar que las personas que entrarán en la escuela sean personas que quieren a los niños, que saben estar con los niños, tienen capacidades de abrir un diálogo con ellos. Bueno, todo esto es lo que yo iría a mirar si fuera un tutor que va a controlar si los futuros maestros pueden ser buenos maestros. Y me parece muy correcto invitar a los que no lo son, ayudándolos a buscar un camino distinto, adecuado a sus competencias. Para poner en valor lo que es la escuela, lo que significa la escuela en la sociedad, cojea. Me gustaría que si pudieras reflexionar algo sobre eso. Muchas gracias. Sí, sí, y no solo cojea. Yo creo que estamos en un momento muy complicado desde este punto de vista y agradezco mucho esta provocación porque toca un punto sensible. Una vez era muy claro que entre escuela y familia había una alianza fatal. Digo fatal como lo pensaba yo de pequeño, porque para nosotros era fatal. Si algo pasaba mal en la escuela, seguro pasaba mal en la familia. Si yo tomaba una mala nota, era un castigo garantizado. Hoy todo esto, esta alianza se ha roto. Sería interesante discutir por qué y por culpa de quién. Pero es verdad que muchas veces un niño que llega a la familia, a casa, con una mala nota, puede encontrar un padre que le dice, no te preocupes, mañana voy yo a hablar con la maestra y lo resuelvo. Pero lo resuelvo significa una amenaza por la profesora, no por el niño. Yo creo que esto es muy grave, pero también demuestra una falta de la escuela. La escuela ha perdido la capacidad de dialogar con las familias. Una vez era muy claro, una vez para los buenos maestros era muy claro, y creo que para los buenos maestros sigue siéndolo, que no podían evitar de involucrar los padres en este proyecto educativo. Porque un buen maestro siempre hace una propuesta novedosa, porque el mundo cambia, y los maestros tienen que seguir el cambiamiento del mundo, no pueden seguir haciendo la escuela de antes. Y claro que las familias muchas veces no entienden, porque han cambiado métodos, han cambiado sistemas. Yo me acuerdo cuando mis hijos volvían a casa y estaban haciendo insiemística, no sé si se llama igual aquí. Este sistema de matemática, por ejemplo, la matemática a base 4, por lo cual se cuenta 1, 2, 3, 10, no 10, una cuartina, que sería 1, 0,
y después 1, 2, 1, 3, 1, 4, no, 1, 3, 2. Y yo no entendía nada. Para ellos decía, ¿cómo no entienden nada? Esto es, era pedagogo. y pensáis a los demás padres. Claro, que los maestros nos invitaban y nos explicaban de no tener miedo, que no eran locos, y nos explicaron que, por ejemplo, esto era la matemática de los caballos, en base 4. Nosotros tenemos base 10, porque tenemos 10 dedos, y los caballos tienen 4 patas con 4, ¿cómo se llama? Pezuña, y la oca tiene 2, y la matemática de la oca es la matemática de la computadora, que cuenta en base 2, 1, 0, 2, 0, no, 1, 1, 1, bueno, yo no sé. Pero mis hijos eran muy rápidos en esto y yo no podía seguirlo, pero lo respetaba, reconocía que era correcto que se educaran de otra manera. Bueno, por lo cual yo creo que el tema de la participación es un tema profundo y esto también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño. La escuela no puede ser la escuela del claustro, la escuela del director y de los profesores. No es escuela, sino es escuela de una comunidad educante que involucre primero las familias, o mejor, primero los alumnos, junto con los profesores. El artículo 12, yo pido disculpa para citar tanto la Convención de los Derechos del Niño, pero es así. Tenemos que recuperarla para respetarla, para cumplir con ella. El artículo 12 dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. En la escuela todos los días se toman decisiones que afectan a los niños. La ley española dice que es obligatorio escuchar a los niños, escuchar su punto de vista. Una escuela que no tiene una costumbre de consulta de los alumnos es una escuela ilegal. Yo digo siempre a los alcaldes, y si son ilegales tendremos que cerrarlas o empujar que lo hagan. Y no se trata de escuelas de 14 años por adelante. Se trata de todos los niveles escolares. También en infantil los niños tienen opiniones y tenemos la obligación a escucharlos. Claro que esto vale para los alumnos y las alumnas, vale para las familias y vale por la ciudad. Yo comparto mucho el espíritu de ciudades educadoras, que nace sobre una idea que en Italia se desarrolló bastante años antes. Ciudades educadoras nace en Barcelona en el 90. La idea que estoy diciendo es del 75, se llamó Proyecto Educativo Integrado, que decía la educación no puede ser solo un hecho de la escuela, debe ser de la comunidad. La ciudad tiene que ofrecerse como lugar de formación, de conocimiento, ofreciendo a la escuela sus espacios, los museos, los despachos, o invitar las oficinas, las industrias, las empresas a ofrecerse como lugar de conocimiento. Bueno, todo esto, como se ve, es mucho más. Y esto pasamos muchos años, de los años 80, 90, en los cuales vivimos esta experiencia. Se ha hecho real y después, y ahora se va perdiendo. Yo noto que la escuela se está encerrando de nuevo y está volviendo a los libros de texto, a los programas, casi como una forma de defensa. Yo creo que tenemos que ayudar a la escuela a abrirse. Repito, antes que todo a sus alumnos, porque los alumnos no se aburren.
y a las familias porque participen, porque el proyecto educativo no puede ser conflictivo, porque si no, no es educativo. Mi reflexión, o a mí por lo menos me gustaría conocer cuál es su opinión, con todos sus años de experiencia, sobre la presencia del educador social en la escuela. Ya me pusieron esta pregunta y yo siempre muy incómodo contesto que no la conozco, en el sentido que en Italia no tenemos esta figura, por lo cual no sé exactamente cómo se mueve y con qué objetivos y con qué tipo de cómo se pone dentro de la educación. De toda manera, quedando con curiosidad de saberlo, puedo decir que desde siempre todas las figuras de la escuela tienen un valor educativo. Me acuerdo, por ejemplo, antes citaba las escuelas infantiles de Reggio Emilia. Bueno, las cocineras de la escuela infantil se reconocían como figuras básicas de la relación con los niños. Y participaban a todos los momentos formativos, por lo cual no se consideraba que había una jerarquía y mansiones distintas, a pesar que sí, que claro que la maestra estaba en la clase y la cocinera en la cocina, pero los niños tenían una relación con ella, por lo cual habían momentos que son los típicos momentos de crisis, por ejemplo, de niños desesperados y tal, en los cuales estas figuras que no eran propiamente de pedagogía o de intervención didáctica canónica, tenían una importancia especial. Esto no para decir, no estoy comparando el operador social con... diciendo solo que creo que no se pueden poner jerarquías dentro de la educación. Los padres participan, cuando hemos tenido varios docentes, todos participan igualmente a la formación de los niños. A veces hay recuerdo de un profesor que teóricamente valía menos en el sentido escolar, porque los que valen mucho son de lengua y matemática, pero hay personas que no pueden olvidarse de un profesor de gimnasia o de no sé qué, porque han sabido crear una relación con los alumnos de calidad. Por lo cual yo creo que cuando es posible tener varias personas que se mueven dentro del ámbito educativo, siempre creo que es un valor. No sé decir más porque, repito, no conozco esta figura profesional, por lo cual no me atrevo a dar más que esto. Pero sí, yo estoy convencido. En Italia hemos tenido una polémica muy rara, muy ridícula. Hace, no sé si 10, 15 años, salió una de las tantas reformas que se llamó de los módulos. Era una reforma que en un momento de baja de nacimiento se encontraban bastante más maestros, docentes de lo necesario. Y claro que los sindicatos defendieron mucho el trabajo de estas personas y para no echarlos se inventaron los módulos, que era 3 maestros en 2 clases. La oposición política protestó diciendo que esto creaba un disturbio en los alumnos, porque la tradición italiana de la primaria era de un enseñante único, que llevaba la clase de primero a quinto, siempre, esto es muy típico nuestro italiano, y por las 4 horas diarias de la escuela. Y por lo cual la oposición política decía, bueno, ahora que rodean en la misma clase 3 adultos, los niños no entienden nada.
que es sumamente ridículo. Por ejemplo, en la escuela infantil siempre son 2 maestras, porque la duración de la escuela infantil es más amplia y no puede ser cubierta por una persona sola, se dan el turno. Y yo decía siempre, pero un niño cuando nace tiene 2 padres y no se equivoca y no se confunde. ¿Y por qué debería confundirse a los 6 años? Porque encuentra varias personas. Será enriquecido. Claro que estas personas, para que su presencia sea positiva, deben tener un acuerdo y deben ser capaces de hacer un proyecto educativo compartido. Creo que esto es lo único que se puede decir siempre, a pesar de cuáles son las mansiones, lo importante es que los adultos no tengan conflictos, así como se decía por la escuela y la familia. Entonces, mi pregunta de reflexión es, ¿por qué en todos los sistemas educativos y en Italia, en España, por qué se mete tanto el tema del conocimiento en la escuela? ¿Por qué tantas horas cuando en realidad no es tan importante? El conocimiento ya está al alcance de un clic en un ordenador, ¿no? Gracias. Es una intervención muy compleja que merecería una hora por lo menos para analizarla, porque tiene muchos aspectos. Creo que lo básico, los básicos son varios. Uno es que los alumnos quieren ser escuchados. Parece absurdo que esto suena como raro. Sería igual en Italia, pero parece no solo lo normal, pero lo que se debería desear. Si quieren ser escuchados, significa que desean participar, manifiestan interés. Si somos capaces de acogerlos, que significa acoger sus problemas. Rechazando esto, es claro que nosotros nos ponemos uno contra del otro. Y es la batalla. Y a esta edad es difícil obligarlos de alguna manera, por lo cual el fracaso es común, total y frecuente. Pero es un fracaso que estamos deseando todos, lo estamos preparando juntos, nosotros y ellos. Y una respuesta es exactamente en la final que usted denunciaba. ¿Por qué tantas materias? ¿Por qué tantas horas? El niño de Bogotá lo reconoció, se dio cuenta después de pocos meses de escuela. Yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque en este día me es suficiente para aprender lo que me enseñan y los demás días lo necesito para mí. Los chicos, vuestros alumnos piden 1 hora, él pedía un día de escuela sobre 7. Es una denuncia dura. Dice, un día es suficiente para aprender lo que me enseñan los profesores. Cuidado que si sumamos, si enfrentamos el tiempo que un alumno pasa en la escuela, todos los días y todos los meses del año que pasa en la escuela, y lo enfrentamos con lo que aprende, es difícil no reconocer que tiene casi razón este niño de Bogotá. Y claro que lo tanto que se enseña, no consigue que se aprenda lo más importante, que es aprender.
aprender a pensar, aprender a conocer. Lo que decía antes, la Rusia, la Yugoslavia desaparecieron. A mí me enseñaron esto, y cuánto esfuerzo de memoria para mí, para acordarme de estas ciudades tan raras que eran las capitales de este mundo tan lejano de mi tierra y de mi cultura. Un esfuerzo inútil, que no consiguió nada. Y se hace muy poco para que aprendan las estrategias cognitivas. Porque para aprender una estrategia cognitiva tenemos que fijarnos en pocos temas, pocos, y trabajarlos mucho, con mucha participación, con mucho protagonismo. Y allí probablemente la escuela vuelve a ser una escuela querida. Y el tercer punto que me parecía muy importante, estoy solo. Este tema enorme y que vuelve siempre, yo que no entiendo de los deberes. ¿Por qué se dan los deberes? Normalmente se dice sí, porque hay personas débiles que tienen que ensayar, hacer ejercicios para consolidar su aprendizaje. Más o menos esta es la motivación de los deberes. Pero no funciona, porque los que lo necesitan no saben hacerlo. Y por la tarde son solos, que sean solos de realidad o porque están en familias donde los adultos no son capaces de ayudarlos, porque los últimos son los pobres. Por lo cual la escuela no puede delegar esta función fundamental de la recuperación a familias que no pueden asumirlo. La escuela tiene que hacerse cargo, así como tiene que hacerse cargo de las bases culturales, tiene que hacerse cargo de la recuperación. Es su papel, que se haga en la escuela, con la presencia de los profesores que saben, conocen las lagunas. Yo siempre digo, si seguimos 2 alumnos, porque si el objetivo de los deberes es la recuperación, ayudar a los débiles a subir un poco, a reducir la tijera entre los mejores y los peores. Un objetivo noble. Seguimos 2 alumnos, uno de los mejores y uno de los peores. Uno de los mejores, cuando llega a casa, no estoy hablando de institutos, pensamos por ejemplo, en la secundaria o en la primaria, seguro que tiene alguien, que probablemente es su mamá, que le pide, tiene que hacer algo para mañana, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver. Esto, mira, llamamos el tío, no sé, porque él sabe todo sobre esto, le gusta mucho. O antes se decía, vamos a ver en la enciclopedia, o ahora vamos a ver en Google, Internet, todo esto. Por lo cual estos niños tienen un empuje, tienen una motivación y lo hacen. Y por lo cual el día después aprendieron un poco más. El otro llega a casa casi seguro que no tiene nadie que se preocupa de lo que tiene que hacer para mañana. A veces tiene personas preocupadas, sensibles, pero no tienen capacidades. Y como él es uno de los últimos, no sabe hacer los deberes, porque si no, no sería de los últimos. No tiene en familia a alguien que pueda ayudarlo. Por lo cual, o no lo hace, o lo hace mal. La distancia entre los dos ha aumentado de un poco en la tarde. Por lo cual, los deberes fueron causa de injusticia, no de recuperación. Hay una experiencia que no sé si se puede recuperar, que me encantó cuando me la contaron, de Nápoles, donde
la dispersión escolar es muy fuerte, hay muchos problemas de niños que dejan la escuela o que no saben. Y han hecho una experiencia del niño del amigo grande, del amigo mayor. Es decir, han pedido a chicos de instituto de hermanarse con niños más pequeños de, por ejemplo, secundaria o de ESO, que tenían problemas escolares. Y estos mayores lo siguen, lo ayudan, lo siguen por la tarde, lo asisten. Creo que es una experiencia muy interesante y creo que es muy educativa, tanto por los unos que por los otros. No es que uno pierde tiempo porque ayuda a un niño incapaz. Es la gran satisfacción de ser útiles en la vida y aprender a vivir juntos. Bueno, yo creo que es una experiencia muy interesante, quizás que no pueda ser una idea. ¿Cree que esta escuela de la que se ha hablado esta noche aquí puede llegar a ser una realidad o se quedará como una utopía? Desde las asociaciones de madres y padres, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos, por dónde empezamos para que esto cambie? ¿Qué influencia tiene en una escuela como la que usted propone, donde el desarrollo individual o el escuchar, ¿no?, los intereses individuales de cada alumno es muy importante, que se esté en una clase con 25, 30 o 30 y pico alumnos? ¿Es eso viable en esas condiciones? La solución está en la formación del profesorado, la formación de base. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué hacer o qué herramientas o estrategias utilizar con aquel profesorado que actualmente está en las aulas y que o se niega a formarse, reciclarse, o aún ofertándole esa formación, la institución, y asistiendo a cursos, pues sigue resistente al cambio y sigue trabajando de igual manera que hace 20 años o más? Gracias. La participación de los niños y la organización de los niños en la escuela tiene que ser de tal forma que tengan su propia organización, que sea animada por los adultos, pero que sean respetada por todos. Bueno, no. ¿Hay otro? No, bueno. Antes que todo, decir que no es una utopía. No lo digo porque soy optimista, sino porque esta escuela ya existe. Tenemos y siempre hemos tenido buenos maestros. Yo aprendí de buenos maestros. No me inventé esta escuela, la vi, la seguí, la conocí. Y por esto sigo describiéndola, porque la conocí en la realidad. Y vosotros tenéis buenos maestros, algunos hablaron aquí. El tema, la preocupación, la inquietud y a veces la rabia que yo muestro es porque no todos son así. Y repito, yo creo que el derecho constitucional al estudio no es el derecho a tener un banquito, una mesita y una silla, sino es el derecho a tener un buen maestro. Todos los alumnos tienen este derecho y no todos lo consiguen. Anteayer en la universidad yo decía que cuando nosotros padres hablamos de nuestros hijos, decimos siempre algo más o menos así. Yo puedo decir por mis hijos: el primero ha tenido muy mala suerte, no encontró buenos maestros. La segunda, al contrario, y por suerte ha tenido buena suerte. Su maestra fue formidable y le ha dado bases que siguen siendo útiles ahora que ya es adulta. El tercero, regular. No puede ser esto. No puede ser suerte. La escuela es un derecho. Repito, es un derecho a la calidad. Por lo cual se puede hacer, es realidad, pero no es para todos. Por lo cual
la responsabilidad de la universidad es muy alta. Tiene el compromiso de formar todos buenos maestros. Por esto digo que es muy importante lo de la selección previa y de poner los alumnos en una condición de darse cuenta, no solo ofrecer a un evaluador, a un tutor la posibilidad de evaluar si son capaces o no, sino darse cuenta ellos mismos si están en el sitio adecuado por sus características. El tema de la participación. Yo creo que, así como la última intervención lo ha dicho con mucha énfasis y con mucha pasión, los niños participan si vale la pena. Si la participación es real. Real significa que pueden proponer cosas y que los adultos los escuchan y por lo menos algunas veces cumplen con lo que los niños proponen. Y en este caso, los niños, las niñas se dan cuenta que la escucha es verdadera, que el director escuchó la propuesta y trató con seriedad los niños diciendo, mire, esto no lo haremos, lo entiendo, no lo comparto, explica por qué. El segundo, no lo haremos porque no podemos, no tenemos posibilidades, es muy correcto, muy interesante, lo dejamos pendiente, lo comparto, lo deseo, pero no puedo. La tercera propuesta, la comparto, la haremos y los tiempos de realización serán estos. Bueno, esto es una manera correcta para trabajar juntos, porque participación significa tener responsabilidades reconocidas. Y esto debería ser a todos los niveles. El consejo de alumnos creo que es una cosa más formal. Claro que en una condición formal, donde hay representantes de todas las categorías, los alumnos son en una posición difícil. Para que la participación sea verdadera, debe tener distintos niveles, como decía la última intervención, debe existir una experiencia de asamblea en la cual en la clase los niños pueden discutir libremente para elaborar propuestas y los representantes de la clase la llevan al consejo de los alumnos y el consejo de los alumnos elabora estas ideas y la lleva a la dirección. Y estos momentos pueden ser momentos con una mediación de un adulto que pero tiene no el papel de enseñar a los niños, sino de garantizar la participación y sería, creo, muy interesante que algunos momentos sean reservados, en lo cual los alumnos trabajen solos, porque es un momento de aprendizaje muy fuerte esto. El tema de la autonomía ya lo sé que es un problema. Bueno, menos mal que a los 11 años van a comprar el pan, pero yo creo que podemos esperar algo más. Pero respeto, yo creo que el tema del miedo, el tema de la preocupación, hay que respetarlo mucho. No se puede tomar el pelo sobre estos temas. Y perdonad si parece que lo he hecho. Y por esto proponemos que sea algo que se organiza colectivamente a nivel de escuela y no individualmente. Es otra cosa pensar que nos preparamos, por ejemplo, con un proyecto que nosotros llamamos a la escuela Vamos Solos, pero solos es impropio. Lo escribimos siempre entre comillas, porque es como lo dicen los niños. Pero la idea es que vamos a la escuela con los amigos, juntos, sin adultos.
La propuesta es radical, la propuesta es complicada, pero la vivimos juntos, la preparamos, los niños estudian los recorridos en la clase, analizan las dificultades, identifican las propuestas para proponerlo a la alcaldía para que pueda intervenir para mejorar los recorridos allí donde hay problemas. Involucramos los comerciantes para que pongan a disposición de los niños que se muevan solos sus recursos, un baño, agua, una tira, el teléfono, que los niños puedan entrar para hacer pipí, que puedan entrar para llamar a casa sin pagar la llamada. Todo esto es complicado porque nosotros ya lo sabemos que si necesitamos el baño tenemos que consumir algo. Hace parte de la moral social que uno no entra en un bar y dice voy al baño y me voy, normalmente. Y claro, los niños no pueden ir a pedir un café. Y por lo cual tenemos que preparar un ámbito adecuado para recibirlo. Claro que cuando todo esto es en marcha es más fácil pensarlo, porque no es mi hijo que se va solo, sino en esta media hora la ciudad será llena de niños que se están moviendo, o por lo menos en este barrio, cerca de esta escuela, serán decenas de niños que recorren más o menos el mismo recorrido, y por lo cual esto produce seguridad mutua. Y normalmente nosotros conseguimos una respuesta muy alta de parte de las familias, moviéndonos de una situación paradójica. Lo comentaba esta mañana, en Italia tenemos un promedio de autonomía a nivel de la escuela primaria en el recorrido casa-escuela, es decir, los niños que van a la escuela sin adultos, del 7%. Tenéis en cuenta que en Alemania es el 75%, en Suecia es el 90%, y son países con climas que no son los nuestros. En Suecia hay 6 meses de oscuras, y vale la pena ponernos la pregunta de por qué. Sobre el tema de los profesores, si los profesores son buenos, los alumnos participan, los alumnos se motivan, no hay dudas, no hay dudas. Y me parece muy importante esta afirmación final, que la formación no sea solo académica, sino emocional, que significa que en la escuela debe notarse la pasión. El buen profesor es un profesor que lleva la pasión dentro de la escuela y los alumnos lo notan y lo aprecian. El tema del premio y castigo es un tema interesante porque el penúltimo ministro de Educación, lo que era ministro hasta anteayer en Italia, porque nosotros tenemos esta capacidad de cambiarlo rápido, la última propuesta que había hecho era una propuesta, como se puede notar, muy avanzada, de dar medallas en la escuela a los mejores. Claro que esto abre un tema muy gordo. ¿Qué significa premio y castigo? ¿Y premiamos a quién y por qué? Porque claro, la idea banal es que premiamos los mejores. Bueno, ¿y cuáles son los mejores? Uno dice, bueno, lo que consiguen mejores notas. Pero bajo de esta hipótesis tan elemental hay un principio que no es cierto. Es decir, que los niños son iguales. Claro que si fueran iguales, esto sería correcto. Y cuando se piensa niños que son iguales, se piensa niños vacíos. La idea del vaso vacío.
y que la escuela es el lugar donde este vaso se llena. Y se llena por superposición de conocimientos. Esto es el programa. El programa es la indicación de cuáles son los conocimientos que hay que poner primeros, porque son más simples, y después añadiendo uno al otro, superponiéndolos. Si yo puedo hipotizar que los niños eran iguales, puedo pensar que que los vasos eran vacíos, puedo pensar que eran iguales porque vacíos. No sabían nada. Yo propongo a todos lo mismo y claro que después voy a medir de cuánto el vaso se ha llenado. Y esto es la evaluación. En este tipo de evaluación, lo que evalúa está fuera. Yo no entro, yo mido. El tema es que todo es equivocado. Esto es un concepto antiguo. Ya los filósofos romanos, Plutarco decía, la inteligencia no es un vaso que se llena, sino es como una leña que quema, que es una imagen mucho más cerca de lo que la ciencia nos dice de cómo funciona un cerebro. El cerebro no funciona añadiendo partes o competencias, sino revolucionando siempre. Está todo. Cuando un niño nace, la estructura cerebral existe. Después va especializándose, por lo cual la idea de ir del simple al complejo es exactamente el contrario de cómo funciona el aparato cognitivo, que funciona exactamente el contrario, del complejo al simple. No podemos empezar biología de la célula, tenemos que empezar la del organismo, del animal, invitando a un animal en la escuela, criándolo en la escuela infantil, por ejemplo, y los niños viven una relación afectiva con este ser que es un animal, lo alimentan, lo conocen, los dibujan, le cuentan, inventan cuentos, y después empiezan a analizar y notar y ver. Los hombres estudian organismos desde miles de años y llegaron a la célula, no sé exactamente, 2 siglos antes, más o menos. Por esto digo que el tema es que los niños no son vacíos, son llenos. Antes decía, los niños saben. Y esto cambia todo. Y cambia profundamente el sistema de evaluación. Por lo cual yo tengo que evaluar cuánto cada uno ha crecido, teniendo en cuenta que son distintos. Por lo cual es posible que un niño que toma un 6 o un 5 ha hecho un recorrido mucho más importante de lo que toma 10. Y tengo que evaluarlo por esto. Hay una historia argentina que se cuenta de una maestra que anuncia a las familias que el último día del año va a hacer una gran fiesta para premiar el mejor alumno de la clase. Y envía una carta personal a cada una de las familias. Y a cada una de las familias le dice que su hijo ha resultado el mejor. Por lo cual las familias todas orgullosas se preparan con la ropa mejor y felicitan al hijo o la hija y van orgullosas a la escuela. Claro que cuando se notan que todas recibieron una carta parecida, por el momento casi se enfadan. Y la maestra le explica que no fue un engaño, sino que es la realidad. Y explica que Pedro es el mejor porque sabe mejor que todo hacer una cosa. Y que Ana es la mejor porque hace... Y por lo cual explica correctamente que cada uno de los alumnos es el mejor. Yo creo, no hace parte del cuento, que esta maestra ha sido una gran maestra. Ella ha sido una buena maestra porque ha sido capaz de valorizar las potencialidades
de todos sus alumnos. Yo comenté en una nota que escribí esta propuesta de la ministra, de la ex ministra, diciendo, si la escuela es capaz de dar la medalla a todos, la acepto. Si no, significa que no ha sabido ser una buena escuela. Y por lo cual, mejor dejar las medallas al lado. Esta escuela es posible con 25 o 30 alumnos. Esto del número de los alumnos siempre es una cosa rara, porque cuando aquí eran 40, en Italia eran 20, y en Italia se quejaban porque decían que con 20 no es posible. No existe un número. Claro que es distinto. Tener muchos niños es más complicado que tener menos. Tenemos en cuenta que Freinet, que es uno de los autores que para mí representan la renovación pedagógica, que sigue siendo un modelo, tenía una clase de 65 alumnos, de 4 a 16 años. Y él tenía 10 minutos de voz porque era tísico. Salió herido de la Primera Guerra Mundial y rechazó de jubilarse. Por lo cual no ha tenido remedio que inventar un método en el cual no era el maestro lo que trabajaba, sino los alumnos. Y el trabajo de grupo era de grupos de diferentes edades en los cuales los mayores ayudaban a los pequeños. Claro que en una clase, si la pensamos así, es otra cosa. Claro que si el maestro tiene que ponerse en una mesa y dar lecciones a 40 niños y seguirlos individualmente y dar tareas por la tarde y mañana corregir las tareas, no alcanza. Pero si lo pensamos de otra manera, a mí me gustaría mucho que la escuela superara la homogeneidad de edad y asumiera como modelo la escuela unitaria, que yo quiero mucho. Allí sí que es posible mover todo esto y hacer de manera que los mayores sean maestros de los pequeños. Y bueno, todo se mueve con una dinámica más rica de mi punto de vista. Por último, el tema del profesorado en servicio. Es un gran tema. Se debería resolverlo a la fuente. Es decir, hay profesiones, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, que por su naturaleza se ponen al día, porque saben que no sería posible seguir en su profesión sin saber lo que va pasando en el mundo. No puede un médico seguir indicando medicamentos antiguos y no conocer lo que va pasando, por lo cual estudian, se ponen al día, por lo menos casi todos, compran revistas científicas, participan a cursos de reciclaje. Bueno, esto hasta ahora los maestros no lo tienen en su DNA, en su formación básica. Esto es una falta de la universidad. La universidad debe educar maestros que necesitan seguir aprendiendo. Deben ser ellos autores de su formación. No pueden esperar diciendo, no me llaman, el ministerio no organiza cursos, por lo cual no. Por un lado. Por el otro, de nuevo, la universidad debe ser el lugar natural donde los maestros en servicios pueden encontrar ayudas y propuestas. La universidad debería aprovechar de los buenos maestros para involucrarlo en la formación de los maestros nuevos. Y por lo cual esto sería un empuje muy fuerte, porque muchas veces los maestros buenos son aislados, se sienten solos. ¿Por qué? Porque en el claustro son peligrosos, trabajan. Los niños lo quieren.
por lo cual son personas que, bueno, crean problemas y es muy importante reconocerlos. Y la universidad debería ser el lugar donde estas personas encuentran un reconocimiento. Yo creo que la profesión del maestro debería ser una de las profesiones más alegres, más satisfactorias, y es inaceptable que sea, como es actualmente en Italia, una de las profesiones que tienen más enfermedades profesionales. No tiene sentido. Enfermedades físicas y psíquicas. Pero ¿cómo puede ser una persona que trabaja todos los días, todo el día con niños? Que sea cansada, lo entiendo, porque los niños cansan, pero que se enferme. No me resulta que pediatras, por ejemplo, se enfermen. En este sentido, que se enferman todos cuando es la hora, pero de forma profesional, y viven experiencias mucho más duras que los maestros. Asisten niños muriendo, por ejemplo, que debe ser una cosa impresionante, asistir a las familias y tal. Pero no me resulta. Por lo cual hay algo de equivocado. Y claro, que siendo una profesión que puede costar y crear mucho esfuerzo, sería muy importante tener momentos de parada. El año sabático creo que sería muy importante, que cada 7, cada 5, ahora se puede discutir, cada 10 años, un maestro tenga la posibilidad de suspender por un año la actividad didáctica y con su sueldo realizar experiencias de investigación, por ejemplo, trabajo con la universidad, pasar un año ayudando a los maestros en formación, bueno, todo una actividad, estudiar, cargar las pilas para volver el año después a la escuela con más energía y más posibilidades. Bueno, buenas noches. Yo desde aquí quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación del Ayuntamiento de Santa Lucía. Todos los que estamos aquí hoy, los que hemos leído y los que te vamos a seguir leyendo, padres, madres, profesores, técnicos, alumnado que está aquí, te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Has lanzado un montón de retos. Yo espero que el profesorado se quede con uno muy importante, y es el que no acepten las nuevas leyes y que sigan haciendo una buena escuela. Yo me voy a quedar con otro, y no es el de cerrar las escuelas, sino el de seguir caminando para conseguir otra educación pública de mejor calidad. Muchas gracias, Tonucci, por haber estado esta noche aquí con nosotros.